Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Nos encontramos en un nuevo día sábado con su programa A la Luz de la Verdad. Esperamos que esta semana haya sido de éxito y también de bendiciones de parte de nuestro Dios. Hoy nos acompaña en esta jornada, como es habitual, nuestro pastor, don Francisco Ulloa Juárez. La paz de Dios, como siempre, deseo que esté con todos ustedes y con nosotros acá. Y vamos hoy día a tener un programa principalmente que les interese a ustedes y que pueda ser útil para su vida espiritual. Señor los bendiga. También nos acompaña en esta tarde nuestro hermano Ariel Bustos. Gracias, querida hermana, gracias, queridos televidentes, por todos estos años que hemos vivido junto a ustedes, esperando también que el programa de esta tarde pueda ser de provecho para sus vidas. Que el Dios les bendiga. Algunas informaciones importantes para que usted las tenga presente, que puede acudir a nuestra casa de oración que se encuentra en carrera con Aníbal Pinto en San Rosendo, en su servicio de la mañana a las 10:30 horas y también en el servicio de la tarde a las 16 horas. Le invitamos también a visitar nuestra página web www.idnp.cl. Hoy día, como decía nuestro pastor, tenemos un interesante tema para compartir. Normalmente cuando el mundo cristiano se refiere a los orígenes de la religión, lo hace como punto de partida a partir de la aparición de Jesús. Pero, ¿es efectivamente así? ¿Qué pasó antes de este hecho? ¿No existía la religión? Estas y otras dudas serán aclaradas a través del mensaje que nos trae en esta tarde nuestro pastor hermano Francisco Ulloa. Pero antes le vamos a dejar disfrutando con una hermosa alabanza.
Estimados hermanos, de verdad, la hermana que nos presentaba nos hablaba de la religión, porque ese fue el título que le puse a este pequeño comentario de la Sagrada Escritura. La religión no es palabra que exista, que haya sido grandemente expuesta en la Sagrada Escritura. No aparece en el Antiguo Testamento, aparece solamente en el Nuevo Testamento. Tiene que ver con el asunto de los idiomas, ¿no es cierto?, en que fue escrito en la Biblia y los idiomas que a nosotros llegan. Pero en el sentido común, ¿no es cierto?, entendemos a la religión como la relación de la humanidad con Dios. Naturalmente, este hecho tan importante en la vida, en el ciclo de la humanidad, no puede estar ausente de la Biblia. Es un tema que está escrito en la palabra de Dios, está revelado por Dios, y si está revelado por Dios, naturalmente es para que nosotros lo conozcamos. Quiero empezar este comentario partiendo por los libros más leídos en las iglesias en general. El Nuevo Testamento no es muy tocado, el Antiguo Testamento no es muy tocado. Todos parten sus sermones de lo que habló Cristo, de lo que hablaron los apóstoles, ¿cierto? Yo quiero partir de la misma manera y voy a leer un versículo en el capítulo 13 del libro de Mateo para comenzar. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Mateo capítulo 13, versículo 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Obviamente aquí hay una serie de elementos, ¿no es cierto?, simbólicos que representan el principio de la idea de la relación de Dios con la humanidad. Cuando hablamos de levadura, ¿no es cierto?, el capítulo 16 de este mismo libro dice, refiriéndose a cómo podemos ver nosotros simbólicamente, entender cómo nosotros simbólicamente podemos comprender este término. Jesús le dijo, capítulo 16, versículo 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, en la Biblia he usado el término levadura en algunas partes, ¿cierto?, como un conocimiento que se entrega, como principio que se entrega. La levadura de los fariseos era la forma que le daban a ellos a la enseñanza de la Sagrada Escritura. Y acá cuando dice en el capítulo 13 que partimos leyendo, dice, la levadura, el reino de los cielos es semejante a la levadura, ya hablamos de un cúmulo de conocimiento, que tomó una mujer, la imagen simbólica de la mujer, por supuesto, es la iglesia. Entonces, la iglesia tomó un grupo de conocimientos, una revelación entregada por Dios, dice, en 3 medidas de harina. Las 3 medidas de harina tienen que ver con espacios cronológicos de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros, los que creemos en Dios, naturalmente, entendemos que Dios hizo al hombre, porque Dios hizo al hombre, ¿no es cierto? Es imposible no comprender o no aceptar o no pensar que si Dios hizo al hombre, naturalmente Dios tiene que haber dispuesto algunos principios de conocimiento. Cuando un artesano o una persona cualquiera crea o diseña un objeto, ¿no es cierto? Cuando diseña el objeto, ¿no es cierto?, lo diseña pensando en algo, ¿no es cierto? Cuando lo crea, ya la idea para qué ese objeto tiene que estar absolutamente claro, ¿no es cierto? Entonces, estoy hablando con el mundo cristiano, estoy hablando con los hermanos de la iglesia, estoy hablando en un país
donde se cree en Dios en altos niveles de la sociedad. Estoy hablando con personas que creen que Dios hizo al hombre, ¿cierto? Entonces tenemos necesariamente que reportarnos al principio y darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que hubo un periodo de tiempo, desde el principio de la humanidad, Dios se ha comunicado con el hombre, ¿no es cierto?, y esto ha tenido formas diferentes de hacerlo por las circunstancias de la evolución de la sociedad, una evolución en que Dios no quiere intervenir. Él hizo al hombre, lo dijimos una vez, no hizo marioneta. Cuando hizo el ser humano, Él no hizo marioneta. Él entregó su conocimiento, entregó su verdad, y el hombre iba dándole forma, ¿no es cierto?, a la sociedad en la medida que obedecía o desobedecía. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Vamos a leer Génesis capítulo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre las aguas del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre de las aguas. Esta cosa a la gente la conoce, pero realmente no le ha podido dar una gran importancia. La tierra está desordenada y vacía. No me acuerdo cómo son los términos. Bolt es uno de los términos, y Gold me parece que es el otro término hebreo que señala el estado de la tierra que tiene que ver precisamente con esto. ¿Y qué hizo el cielo y la tierra? Bueno, Dios la hizo. Pero ¿cómo puede haberla hecho Dios desordenada y vacía? Entonces aquí hay temas que la sociedad tiene que conocerlos. Por alguna razón, ¿no es cierto?, la tierra en un momento estuvo desordenada y vacía. Entonces Dios empezó a colocar orden, ¿no es cierto? Y dijo Dios: sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó a la luz de la tiniebla. Y aquí empieza, ¿para qué se hacía esto? Obviamente Dios tenía un propósito, y ese propósito no era otro que existiera el género humano, ¿no es cierto? Esa era la razón de ser de la tierra, esa era la razón de ser todo lo que se creó, ¿no es cierto? El reino vegetal, el reino animal, todo lo que se creó tenía que ver con el propósito final de Dios, que era la creación del ser humano. El verso 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoréese de los peces de la mar, de las aves de los cielos, y en las bestias de la tierra, y en todo animal que se anda arrastrando sobre la tierra. O sea, ya el hecho de haber dispuesto Dios que el hombre se pudiese señorearse, ¿no es cierto?, de todo lo que él había hecho, indudablemente que se entiende que el propósito fundamental de toda la ornamentación de nuestro planeta tenía que ver con el propósito de Dios de la existencia del género humano. ¿Había una historia atrás? Por supuesto que había una historia atrás. Cuando ustedes leen el libro de Ezequiel, ¿no es cierto?, se dan cuenta de la batalla en el cielo, ¿no es cierto?, esa gran batalla que fue la revelación de Satanás. Satanás dice en la palabra de Dios que había sido puesto aquí en el planeta, ¿no es cierto?, pero estando aquí no se sintió bien, ¿no es cierto?, y subió al cielo y tuvo en disposición en su corazón de sentarse en el trono de Dios, y fue expulsado aquí a la tierra. Y naturalmente el caos que se originó aquí en la tierra tiene que ver con toda esta etapa histórica antes de que apareciese el género humano. Porque cuando ustedes ven, por ejemplo, el desarrollo de la historia, cuando llegamos al capítulo 2 del libro de Génesis, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El verso 7. No nos vamos a tener en cosas muy pequeñas que son muy importantes para llegar a lo que queremos. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida. Fue el hombre un alma viviente. Cuando empezamos a leer la Escritura desde esta perspectiva, nos damos cuenta que desde el principio el conocimiento que tiene la sociedad hoy de las cosas de Dios no tiene que ver con las cosas que realmente existieron. Porque hoy día tenemos los conceptos que partieron con la filosofía 300 años antes de nuestro Señor Jesucristo, que dice que el alma era una cosa que nosotros teníamos adentro de nosotros, ¿no es cierto?, intangible, invisible, pero que la teníamos dentro de nosotros. Después el mundo cristiano apareció
con el alma inmortal, ¿no es cierto? Y en la escultura más simple de la creencia del cristianismo, cuando muere un hermano, no falta el profeta que ve que de adentro le sale el alma y empieza a ser elevado al cielo. Y aquí dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice: formó pues Jehová Dios al hombre y alentó soplo de vida en su nariz, y fue el hombre un alma viviente. Entonces, ¿qué es un alma? El alma somos las personas, eso es. Y cuando leemos, por ejemplo, en el capítulo 17 del libro de Ezequiel, dice: he aquí, todas las almas son mías. El alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esta morirá. Pero ¿cómo? El alma no muere, el alma es inmortal. Entonces, tenemos que poner en orden las cosas de Dios. Ese es el propósito de esta conversación, ¿no? Bueno, sigamos en la idea principal, ¿no?, del concepto de la religión, pero ya tenemos principios ajenos. Dice: y había Dios plantado en el huerto de Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Aquí ya hay cosas que deben llamarnos la atención. El hombre no fue hecho mortal ni inmortal, ¿no es cierto? Incluso al alcance de su mano estaba en medio del huerto el árbol de la vida. O sea, y probablemente entendemos que estas son imágenes simbólicas para que nosotros entendamos el principio de Dios. La vida estaba al alcance de la mano del hombre, pero no tan solo la vida, estaba el bien y estaba el mal. Y eso involucra, ¿no es cierto?, con la libertad del hombre, ¿no es cierto?, que ya, como lo hemos dicho tantas veces, no era una marioneta. Nosotros teníamos capacidad de discernir y teníamos capacidad de tomar determinaciones de nuestra propia vida, ¿no es cierto? Entonces dice la palabra del verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, le guardara. Otra situación. La gente pensaba que, o se nos ha dicho, que Edén vivía ahí en el limbo, pasándolo bien, y que el trabajo es un castigo de Dios. No dice la Biblia eso. Desde el principio, el trabajo nunca ha sido un castigo. Desde el principio la Sagrada Escritura dice que Dios colocó a Adán en el huerto y tenía una función que cumplir, ¿no? Dice. Y verso 16: y Jehová mandó a Dios, y Jehová Dios mandó al hombre, diciendo: de todo árbol que hay en el huerto comerá, mas el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de ciencia, del bien y del mal no comerá, porque el día que comiere, morirá. Y aquí está la afirmación que yo ya había hecho. El hombre no estaba hecho perdón, con el propósito de morir. No, él tenía la vida inherente. ¿Cuándo se presentó la posibilidad de que muriera? Cuando desobedeciera. Entonces, ahí eso después es rectificado en el Nuevo Testamento, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, es claro que el hombre no era mortal ni era inmortal, era simplemente nomás, ¿no es cierto? Y lo que llegara a ser el hombre en su futuro tenía que ver con la conducta que él asumiera. Cuando dice la palabra hagamos al hombre a nuestra imagen, tiene que ver con la figura física, ¿no es cierto? Y hagamos al hombre a nuestra semejanza, tiene que ver con su capacidad moral, con su capacidad espiritual, ¿cierto? La gente dice que cuando el hombre pecó, perdió la capacidad de la semejanza, pero la Biblia no dice eso, sino que dice que el propósito de Dios, cuando lo leemos en el primer capítulo, dice hagamos al hombre, en el capítulo 1, verso 26, dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero, dice, y el capítulo el versículo 27 del mismo libro dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Y ahí la semejanza no aparece, porque la primera cita habla imagen y semejanza, la segunda cita habla solamente imagen. ¿Mintió Dios? No. La semejanza es un propósito de Dios que el hombre iba a alcanzar en el tiempo. Si el hombre hubiera sido semejante a Dios, no podía haber pecado, porque Dios no peca. Entonces, estas son las cosas que de repente a la iglesia le interesa que la sociedad las conozca, que podamos hablar, ¿no es cierto?,
lo que dice la palabra de Dios. Entonces, repito la idea. El hombre no fue mortal ni inmortal. La mortalidad, la opción de morir, estaba sujeta a que el hombre obedeciera o desobedeciera a la palabra de Dios. El hombre como género desobedeció a la voluntad de Dios, y la muerte, como dice el apóstol Pablo en Romanos, la muerte por un hombre entró a toda la humanidad. La semejanza, ¿no es cierto?, nunca la tuvo Adán. Si Adán hubiera sido realmente en el principio semejante a Dios, no hubiera pecado, porque Dios no peca. Eso tengo que repetirlo, porque la semejanza es una esperanza que Dios tiene creada para el género humano, para que la alcance el hombre, ¿no es cierto? Porque así también como Dios le dio la libertad, ¿no es cierto?, le dio libre albedrío para que pudiera desarrollar su vida en el mundo, también, ¿no es cierto?, las promesas de él estaban al alcance de él, pero él tenía que luchar. ¿Por qué fue esto? Satanás. La tercera parte de los ángeles que se rebelaron con Satanás, ¿no es cierto?, tuvieron todo a su mano siempre, pero no supieron evaluar el valor de lo que ellos tenían. Por eso pecaron. Dios iba a crear ahora una nueva sociedad, la sociedad humana, pero él quería que la sociedad humana, ¿no es cierto?, conociera el valor de lo que él le estaba entregando, el valor de la vida, el valor de la potencialidad, el valor del éxito, el valor de la felicidad. Todo lo podía alcanzar el hombre en la medida de que el hombre pudiera, ¿no es cierto?, someterse a la voluntad de Dios. Al hombre siempre le ha costado someterse, ¿no? Y eso es lo que tenemos en esta sociedad hoy en día, que ni siquiera cree en Dios. Y los que dicen creer en Dios, ¿no es cierto?, ni siquiera viven conforme a la voluntad de Dios. Entonces estas son las cosas que nosotros tenemos que dejarlas, no como retórica, sino para que nos sirvan de ejemplo. La Biblia dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas para que en la fe de la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Es decir, si nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que el pecado llevó a muerte, ¿por qué nosotros queremos vivir en pecado? Y ahora tenemos que entender, obviamente, lo que es el pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Entonces esto está todo hecho. Pero ahora cuando decimos nosotros el pecado de la transgresión de la ley de Dios, nos damos cuenta de una cosa, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios, Adán y Eva tuvieron entre sus hijos principales, ¿no es cierto?, porque el capítulo 5 dice que tuvieron hijos e hijas, pero sus hijos principales primero fueron Caín y Abel, y después fue Set. Pero veamos lo que dice la palabra ahora, capítulo 5, dice, el verso 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. O sea, hubo más generación, era lógico, porque solamente Dios había hecho dos, pero Adán y Eva, pero su propósito no era que existieran, sino que el mundo se llenara de gente. Capítulo 4. Capítulo 4, para ver lo que pasó, que es importante y que de repente nos damos mucha importancia. Versículo 2. Y después que parió Eva a su hermano Abel, fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de la oveja y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Había leyes o no había leyes? Esa es la pregunta, ¿no? El pecado es transgresión a la ley. Ese es el principio bíblico. Dice, mas Dios no miró, verso 5, mas Dios no miró propicio a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serías ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, aquí se habló de pecado. Aquí Dios le dice, si te has molestado y hay algo que no está conforme a tu voluntad, es porque estás en el pecado. O sea, si Caín estaba en el pecado, obviamente había transgredido la ley de Dios. Ahora, si nosotros miramos esto, por ejemplo, y nos reportamos a, qué sé yo, 1500 años más tarde, cuando Dios entrega la ley en el monte Sinaí,
La ley decía que si una persona, dice, el número del Levítico, dice que si una persona, los primeros 7 capítulos del Levítico dice, si una persona trae un presente de la tierra de Jehová, de traer lo primero que coseche, no de cualquier fruto, lo primero que coseche. Y si la ofrenda es de animal, es traer el primogénito. Si nosotros vemos la ley en los primeros 7 capítulos del Levítico, nos damos cuenta de que esa era una ley. Y si la ofrenda de Caín no agradó a Dios, él debe haber transgredido un principio de la ley. Dice, y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No dice más. Trajo una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo de los primogénitos de las ovejas, tal como lo dice la ley 1500 años más tarde. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos conocían la ley de Dios. Entonces, nosotros como institución decimos, lo que la Biblia nos enseña, aquí son cosas claras. Hay un periodo tácito de la ley. El periodo va desde Adán, ¿no es cierto?, hasta Abraham, porque no hay ninguna revelación de un monte Sinaí, no hay absolutamente nada de eso. Los hombres vivían de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podían entender la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios se transmite a través de leyes, ¿no es cierto? Y para que los hombres fueran gratos a Dios, obviamente tenían que cumplir esas leyes. Entonces existía la ley, existía en un periodo tácito porque no hay una declaración pública expuesta, ¿no es cierto? Eso fue desde Adán, ¿no es cierto?, hasta Abraham. Probémoslo. Capítulo 8. No tan allá. Vamos a leer acá en el capítulo 6 del libro. Si no había ley, nada tenía que molestar a Dios. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, viendo a Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiéndose entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. ¿Qué pasó? Aquí había algo, ¿no es cierto?, que le desagradó a Dios. ¿Qué pudo haber sido? Naturalmente, el hecho de que el hombre ya no está actuando conforme a lo que era la voluntad de Dios, y esto le desagradó a Dios. No vamos a detenernos en muchas cosas por la situación del tiempo, pero aquí tenemos una cosa. Se decreta, ¿no es cierto?, el diluvio. Y cuando se decreta el diluvio, ¿no es cierto?, era el término de la raza humana, ¿no es cierto?, decretado por Dios a causa de que los hombres no cumplían la voluntad de Dios. Entonces, en el capítulo 7 del mismo libro, dice de la siguiente manera: y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y hembra, más los animales que no son limpios, 2, macho y hembra. ¿De qué estamos hablando? Que ya, obviamente, si usted le dice a su hijo, anda donde Juan y pídele que me mande un martillo, lógicamente el hijo que va a ir allá tiene que saber quién es Juan, y tiene que saber el martillo de su padre, tiene que saber cómo llegar, y tiene que saber hacer la orden. O sea, hay una orden. Entonces, cuando Dios le dice a Noé, dice, toma animales limpios y toma animales inmundos, no la misma cantidad de ambos. Bueno, Noé tiene que haber sabido, ¿no es cierto?, cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales inmundos. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con que él conocía la ley de Dios, ¿no es cierto? Entonces, la ley existía. Ahora, ya digo, tenemos que ir rápido por el tiempo. Vamos a leer solamente, vamos a saltarnos una gran cantidad de años. Vamos a llegar, ¿no es cierto?, a Isaac. Isaac
como todos sabemos, era el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Capítulo 26 del libro del Génesis. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham, y fuese Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y aparecióle Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en la tierra y yo seré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y toda la gente de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó a Abraham mi voz, y guardó mi precepto, guardó mis mandamientos, guardó mis estatutos y guardó mis leyes. Yo considero que ya este verso es absolutamente categórico para nosotros entender que la ley existió antes del monte Sinaí, ¿es cierto? Que hubo una generación completa que fue de Adán a Abraham, que conoció la ley de Dios sin que la ley de Dios todavía fuera transmitida públicamente en el monte Sinaí. Entonces tenemos aquí cómo se puede entender la parábola, ¿no es cierto?, que habíamos leído en el principio en el libro de Mateo, que dice: es semejante a una mujer, la generación de los hijos de Dios, que tomó la levadura y la metió en 3 medidas. El conocimiento de Dios, ¿no es cierto?, fue a través, cuando nosotros vemos lo que aconteció con la familia de Noé a la salida del diluvio, cómo se dividieron las personas en la tierra. Es tanta materia que podríamos hablar, pero entender esto: Set fue el que obedeció a la voluntad de Dios, Jafet medianamente, y Cam definitivamente fue el que se burló de su padre, ¿no es cierto?, y fue condenado a salir. Entonces la humanidad estaba dividida. Dios tenía su propósito, y van a vivir los hombres, algunos a la voluntad de Dios, como fue desde el principio, porque Caín se separó con su familia y ahí se rompió, se abrió el concepto de Dios en el seno de la humanidad. Unos quisieron servirle, o sea, la simiente de Adán, a través de Abel, a través de Set, ¿no es cierto?, y a través de todas aquellas personas que aparecen en el capítulo 10 del libro del Génesis. La tierra se dio. Y los hijos de Dios conocieron la ley de Dios. Se termina el primer periodo con Abraham. Dios llama a Abraham, ¿cierto? Abraham no tenía ya ninguna posibilidad de hacer otra cosa. La voluntad de Dios para con la humanidad había terminado definitivamente, porque el hombre, tal como decía el capítulo 6 del Génesis, el pensamiento del hombre era solamente de continuo, solamente al mal. Nosotros vemos cómo se multiplicó, por ejemplo, la descendencia de Sem, Jafet, ¿y cuál era el otro que se me olvidó? Cómo se multiplicó la descendencia de Cam, y cómo nacieron pueblos como los babilonios, como todas esas personas, como los egipcios, que todas esas personas tenían otros dioses, otra forma de adorar. La humanidad estaba dividida, ¿no es cierto? Entonces Dios no quería eso, se estaba perdiendo la fe. Entonces Dios llama a Abraham, y Abraham fue característico delante de Dios porque guardó estatutos, mandamientos y ley, ¿no es cierto? Y Dios le prometió a Abraham, ¿no es cierto?, el crecimiento de una nación a través de sus descendientes. La nación, todos sabemos que fue Israel, pero Israel tuvo una vida absolutamente diferente a la vida de Abraham. Dios sacó a Israel de Egipto, todos conocemos eso, lo llevó a través del desierto, lo estuvo en el monte de Sinaí, y en el monte de Sinaí, tal como dice Nehemías capítulo 9, dice: Dios les entregó estatutos, mandamientos y leyes para que por ellos vivieran. Entonces ahí empieza otro periodo de la relación de las personas con nuestro Dios, ¿no es cierto?, una relación diferente. ¿Fue el pueblo de Dios, digamos, un círculo cerrado para el mundo? No. Y el hijo del extranjero, decía la ley de Dios, que se llegare a Jehová para ministrarle y guardare su mandamiento para hacer su voluntad,
también será considerado, ¿no es cierto? Y se circuncidara ciertamente, también será considerado como parte del pueblo de Dios. Dios no estaba acá votando a una parte de la humanidad porque Él ama a la humanidad, ¿no es cierto? Sino que estaba seleccionando y no estaba a todos, aún con la presencia de Israel como su pueblo amado, como su pueblo único, aún con la presencia de ellos, Él no estaba dejando afuera a los extranjeros. Todo extranjero que se llegara a Dios, ¿no es cierto?, tenía que hacerlo a través de la puerta que Él señaló. Por eso que cuando llega al Nuevo Testamento, el nuestro Señor Jesucristo señala esto: aquí hay una puerta. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay una puerta para entrar a ese camino, ¿no es cierto? Israel fue la puerta durante mucho tiempo. Ahora, aquí se nos enseñaron cosas en la vida de la nación de Israel que eran verdaderamente puestas, fueron verdaderamente puestas para que nosotros, el pueblo que iba a comprar nuestro Señor Jesucristo con su sangre, porque la gente piensa, ¿no es cierto?, es que estas cosas se fueron dando así de casualidad, como que Dios no supiera. Pero cuando ustedes leen, por ejemplo, el comienzo de la carta del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, se dan cuenta que esta es toda una planificación que Dios tiene desde el principio del mundo. Entonces, cuando Él hizo el sacerdocio, ¿cierto?, iba a ser dentro del pueblo de Israel una gente especial, ¿cierto? Cuando Él decretó la ley de los sacrificios, ¿no es cierto?, la ley de los sacrificios tenía una misión fundamental en la enseñanza de Dios al género humano. La paga del pecado es la muerte, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte. Y solamente con la muerte se redime el pecado. Entonces, Dios no quería exterminar a la humanidad y le ofrece la posibilidad de los sacrificios para que el hombre pueda, ¿no es cierto?, pueda allegarse a Dios. No era que no importaba, sino que Dios sabía que el género humano iba a pecar, y como iba a pecar, Dios le entregó un medio para que el hombre se eximiera de su pecado haciendo un sacrificio de animal. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Dios creó a su pueblo, la nación de Israel, los llevó al monte de Sinaí y le entregó, dice la palabra de Dios, estatutos, mandamientos, leyes. Estatutos y mandamientos buenos, leyes rectas, dice la palabra de Dios aquí. No les ha enseñado estatutos ni leyes malas, sino que había situaciones que Dios, no que el hombre, que Dios las iba adaptando al desarrollo del género humano, a los caminos que el hombre iba a tomar, porque Dios, siendo Dios, sabía para dónde iba el hombre y sabía lo que el hombre iba a hacer. Solamente Él tenía que dejarlo hacer para definitivamente, ¿no es cierto?, poder reemplazar, que es una ponencia personal, para poder reemplazar aquella cantidad de la tercera parte de los ángeles que fueron rebeldes a Dios, y a crear una sociedad nueva. Y eso tenía que ver con el tiempo. Cuando ustedes leen el capítulo 5 de Génesis, indudablemente que todas esas personas, o muchas de esas personas, alcanzaron la perfección de Dios. Hombres como Matusalén, tantos hombres ahí como Abraham, como Isaac, como Jacob, todas esas personas indudablemente que compusieron una iglesia, la iglesia primitiva. Yo les decía en el principio, yo no quiero hablar de iglesia, pero en el concepto idiomático que nosotros tenemos, iglesia, sí, la iglesia existió. La iglesia existió desde que Dios creó al hombre, y la iglesia tuvo principios, y los principios de la iglesia los separó a la humanidad. Y cuando ya la humanidad llegó a un punto que verdaderamente ya Dios no podía o no quería eliminar a toda la humanidad, Dios toma a su pueblo. Dios toma a su pueblo y le enseña su verdad. Vamos a leer algunos pocos términos en el capítulo 19, cuando ya Israel estaba constituido como nación, lo que Dios quería y lo que pensaba Dios para con Israel. Dice, aquí está ya en el monte de Sinaí, donde Dios hizo la alianza con Israel, y dice la palabra de la siguiente manera. Dice, verso 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si viereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. En el estudio
en el sermón que dio nuestro hermano en la semana pasada, ¿no es cierto?, se hablaba de esto. Cuando se hablaba de la fe, se decía, cuando el apóstol Judas dijo, vosotros, dice, que luchemos por la fe que una vez fue dada a los santos. Estos son los santos. Aquí identifica la palabra a los santos, a todos los israelitas que iban a guardar la ley de Dios. Dice, ahora pues, si diereis oído mi voz a guardar mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque en mí es la tierra. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. A ellos Dios le entrega la ley. Pero ahora la ley se va a hacer en una forma pública, ¿no es cierto? La manifestación gloriosa en el día de Pentecostés, en el monte Sinaí, fue algo tan espectacular que la humanidad no la puede, de ninguna manera no la puede negar. Todas las iglesias, ¿no es cierto?, del cristianismo, no pueden dejar de desconocer que sucedió esto, que Dios le entregó a Moisés la ley. ¿Y qué pasó, ¿no es cierto?, con ese pueblo? Mientras Moisés, y esto todo, hermano, yo siempre pensaba que la historia de la humanidad es una historia cíclica, se va repitiendo y termina ese ciclo y vuelve a empezar y vuelve a empezar y vuelve a empezar, ¿cierto? Dios está en el monte de Sinaí, la gente no quiso hablar con Dios, fue tanto el terror que dijo, hable Moisés contigo y no hable Dios con nosotros, habla tú con Dios, no hable Dios con nosotros para que nosotros nos muramos, porque era tan grandiosa la manifestación de Dios en el monte Sinaí, aunque no se vio a Dios, ¿cierto?, que ellos temieron y fue Moisés. Y estuvo, dice, 40 días y 40 noches. ¿Pero qué pasó? ¿No es cierto? Dice en la palabra de Dios que la gente, como pasa hoy día, por eso digo cíclico, pasa hoy día. Dios, ¿dónde está Dios? Moisés tiene que haberse ido, ya no está, hagámonos nosotros un Dios, ¿no es cierto? Y ellos se hicieron un Dios. Y la pregunta mía es, ¿por qué se hicieron un becerro? ¿Por qué no se hicieron un tigre? ¿Por qué no se hicieron un elefante? ¿Por qué no se hicieron un caballo? ¿Por qué se hicieron un buey? Y lo hallo es tan simple, porque así ellos miraban a Dios. Pero si es Dios, entonces la ira de Dios ahora viene sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque ese no es Él. ¿Qué pasa hoy día con la sociedad? Creo que somos 2.300 millones de cristianos, ¿no es cierto? Creo que hay más de 200.000 iglesias, ¿no? Iglesias diferentes, no es que hayan 200.000, iglesias diferentes. No es lo mismo ser mormón que testigo de Jehová, no es lo mismo ser testigo de Jehová que ser adventista, no es lo mismo de ser alguno de esos tres que ser católico, pero todos son cristianos. ¿Pero cuál es la diferencia? Porque cada uno tiene su propia esencia de quién y cómo es Dios. Y eso no puede ser, estimados hermanos. Y en todo está, y lo importante es esto, ¿no es cierto? Y cuando leemos los 10 mandamientos que en casi todas las iglesias se entienden, se conocen y se respetan, ¿no es cierto? Yo soy el Dios. Cuando empiezan los 10 mandamientos, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, ¿sí? No hay más que Él, ¿sí? No hay otra forma de entenderlo. Pero ¿por qué lo entendemos de otra forma? Y ahora viene toda esta serie de incongruencias que tienen que ver con lo que es la religión en la actualidad y lo que la gente cree en Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto, estimados hermanos? ¿Qué pasa con esto? Pasa con esto lo que pasó en la primera generación. Cuando la primera generación no respondió a Dios, Dios terminó la primera generación. Y entonces, ¿cuál es la lección? La desobediencia siempre nos va a conducir a muerte. ¿Cuál es la lección de la nación de Israel? ¿No es cierto? Leímos, Dios no quiere el sufrimiento de la humanidad. Eso tenemos todos que entenderlo claro. Pero ya lo dijimos, nosotros no somos marionetas. Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Dios nos ha dado, conforme a su voluntad, la posibilidad de que nosotros elijamos, de que nosotros aprendamos, ¿no es cierto? Y en el hecho de nosotros elegir es el hecho de reconocer a Dios. Y como no sabemos elegir, la sociedad no puede reconocer a Dios. Por eso también dice su palabra, bienaventurados, ¿cierto? Aquellos que no han visto a Dios, pero han creído en Él. Y eso es lo importante. Hermanos, Dios no es invisible. No es tan invisible como la gente crea, ¿no es cierto?
nosotros podemos reconocer a Dios como el mundo entero pudo reconocer a Dios. Israel, ¿no es cierto?, que era un grupo de esclavos sin mayor educación, sin mayor formación, sin mayor riqueza, tuvo que reconocer a Dios cuando el monte tembló. A lo mejor todo el trayecto que hicieron en el desierto, ¿no es cierto?, lo hicieron por las ganas de ser alguien en el mundo, pero no alcanzaron a comprender, no alcanzaron a mensurar lo que significaba el Dios de los cielos. Pero cuando el monte de Sinaí tembló, ahí lo conocieron con Dios. La humanidad no quería reconocer a Dios, Egipto no quería reconocer a Dios, pero cuando el agua del mar se abrió, sí pudieron reconocer a Dios. Entonces, eso es lo importante, ¿no es cierto? Las cosas invisibles de Dios, dice Romanos capítulo 1, verso 19, 17, algo así. Las cosas invisibles de Dios, su eterna potencia y su divinidad se echan de ver por las cosas que son hechas de manera que son inexcusables. Dios existe. Todo lo que nosotros vemos está escrito aquí en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y los procesos de Dios se van a cumplir. Ya vimos el primer periodo de la historia, entramos a un segundo periodo de la historia, ¿no es cierto?, la relación de Dios con Israel y con el resto del mundo. El resto del mundo era subsidiario de Israel. En la medida que se llegaran a Israel, podían alcanzar la benevolencia de Dios. Si no se llegaban a Israel, o se enemistaban con Israel, no iban a conocer la bendición de Dios. Por el contrario, iban a conocer el castigo de Dios. Y aquí está Dios hablando con Israel, ya en la voz de su profeta, en los últimos tiempos de la vida de Moisés. En el capítulo 28, que también fue tocado en el programa anterior, Dios habla a través de Moisés y le dice a Israel, a su pueblo, a sus hijos, y nos dice hoy a nosotros: si oyeres diligentemente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre la gente de la tierra. Y vendrán a mí todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto es para nosotros también, estimados hermanos, no solo para Israel. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, bendito será el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas, bendito será tu canastillo y tu sobra, bendito serás tú en tu entrar, y bendito largo el camino de bendiciones, sus bendiciones, mis bendiciones. Pero esto no depende de Dios, la puerta está abierta, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión, hermanos, y tenemos que tener la capacidad de poder distinguir el camino que queremos andar, porque por sobre todas las cosas, por todo lo que usted crea, por todo lo que usted piense, por todo lo que usted quiera hacer o quiera dejar de hacer, por sobre todas las cosas se va a imponer siempre la voluntad de Dios. Y esa es la palabra de Dios. No te apartes, versículo 14, no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirles. Pues será que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos tus mandamientos y todos sus estatutos que yo te estimo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. También salió en el sermón de la semana pasada, cuando la hermana que dirige acá decía la gran prueba, ¿no es cierto?, de la Sagrada Escritura. Decía la gran prueba, Israel, que en los tiempos de sus primeros reyes, como fue David y Salomón, alcanzaron el pináculo de su grandeza, de su gloria, estimados hermanos. ¿Dónde terminaron? ¿Dónde terminaron? Terminaron aquí. Lamentablemente no terminaron en la cita de los primeros versículos del capítulo 28 de Deuteronomio, sino que terminaron al final del capítulo, ¿no es cierto? O sea, haciéndose acreedores a las maldiciones. Y vean qué dice las maldiciones y comparen ustedes, por ejemplo, con la vida de Israel en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Será que si tú no oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner por obra sus mandamientos y los estatutos que yo te intimo hoy, vendrán a mí todas estas maldiciones y te alcanzarán? Maldito serás tú en la ciudad y maldito serás tú en el campo. ¿En qué lugar del mundo no hubo un judío? ¿Cómo fue que llegaron los judíos a Chile? Sí, la conquista de América, estimados hermanos, fue una gran oportunidad para los judíos salir al recambio de Europa, porque ya en Europa no había un lugar para ellos.
dice: maldito será tu canastillo y tu sobra, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus ovejas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrar y maldito serás tú en tu salir. No voy a saltar algunos versículos porque yo quiero llegar al versículo que a mí más me gusta de esto. Dice Jehová, versículo 21, hará que se te pegue mortandad hasta que se consuma la tierra a la cual entras hoy para poseerla. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de ardor, de calor, de cuchillos, de calamidad, de añulo, y perseguirte hasta que perezca. Y los cielos sobre tu cabeza serán de metal, y la tierra debajo de tus pies como de hierro. Dará Jehová lluvia a tu tierra, polvo y ceniza. Cuando Israel finalmente quedaron fuera los judíos, se convirtió en el desierto que después se iba a conocer inhóspito, duro, más que ninguno de la tierra, por la razón del pecado del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y dice aquí, en el versículo, dice, en el capítulo 28, siguiendo con eso mismo, dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, capítulo 28, verso 64, desde el cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, y allí servirás a dioses ajenos, que no conociste, ni tu padre, al leño y a la tierra. Bueno, podemos acordarnos de la Inquisición, de la vida de los judíos en el tiempo de la Inquisición. Aquí está pronosticado para los que no creen en la palabra. Y ni aún entre las mismas gente descansará, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Allí Jehová te dará corazón temeroso, caimiento de ojos y tristeza del alma. La noche de los cristales rotos en Alemania. Qué terrible, hermano, qué terrible. Es parte de la historia el cumplimiento de esta palabra. Israel no tenía, los judíos no tenían dónde poner su pie, estimados hermanos. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y en la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, porque estarás amedrentado por todo lo que verán tus ojos. Esta es la palabra de Dios, estimados hermanos, y esto fue lo que le aconteció al pueblo de Israel. Así iba a terminar, estimados hermanos, el segundo periodo de la ley de Dios. Aquí está ahora la segunda porción de harina, la palabra de Dios entregada por la iglesia a toda la humanidad, partiendo por Israel y a todos los pueblos que le rodeaban. No la quisieron oír, Israel se apartó de ella, y pasamos ahora a la tercera parte, y dice la palabra: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para redimir a los que estaban rodeados por la ley. Eso es lo que éramos nosotros. Lo vamos a ver en el próximo capítulo. Dios nos va a bendiga.
Ya estamos de vuelta, después de haber escuchado este hermoso sermón lleno de información, que la verdad que cuesta un poco poder sistematizarla. Nos ha quedado claro entonces que, como decíamos en la introducción del tema, que antes de la venida de Cristo existen una infinidad de principios que sustentan la religión, no solo a partir de nuestro Señor Jesucristo, sino que mucho antes hay grandes principios que son prácticamente desconocidos para la gran mayoría del mundo cristiano. Entonces, a modo de síntesis, hermano Ariel, podríamos señalar cuáles son aquellas 3 medidas que mencionó nuestro pastor cuando inició su sermón, nombrando que había 3 medidas de harina y que estas significaban parte de la historia de la iglesia. Bueno, estaban relacionadas principalmente a las 3 etapas, como decía nuestro pastor en el sermón que dio. La primera etapa, obviamente, captura desde Adán hasta Abraham todos estos hechos que todavía la ley no estaba presente escrita, porque la ley sabemos todos que fue dada en el Monte Sinaí, pero esta etapa es esencial en el caminar, porque antes ya Dios tenía relación directamente con los hombres, los patriarcas vivían una cantidad de años importante, estamos hablando de cientos de años, para que fuera transmisora esta verdad. Dentro de ese primera medida de harina hay elementos que nos indican y nos hacen obviamente razonar acerca de que la ley existía, que lo regía a ellos principalmente. Bueno, el segundo periodo ya tiene que ver netamente con... Perdón, y en el primer periodo Dios elige a algunas personas a quienes le entrega justamente todo este tipo de conocimiento. Yo quiero aclarar. Sí. Yo quiero aclarar. ¿Sí? Dios nunca le negó la entrada a nadie, sino que algunas personas calificaron para ser elegidas. Buena corrección. Ya, entonces, dentro de este primer periodo, como decíamos, se manifiesta algunos hechos que marcan la situación de que la ley estaba presente y lo regía. Lo hemos nombrado bastante veces. El segundo periodo tiene que ver netamente ya con la formación de este pueblo a través de un matrimonio, que su señor era estéril, y de ahí parte la nación de Israel. Establece un pacto que era la circuncisión. Desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo se forma la nación de Israel. En el Monte Sinaí se establecen las leyes de Dios, estas 613 leyes que las iglesias principalmente hablan relacionadas a los 10 mandamientos, pero son 613 leyes que tenían que ver en relación a lo civil, moral y religioso. Y bueno, esta tercera medida de harina que tiene que ver también con la instauración de la iglesia del nuevo pacto, que parte con el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, y va a tener ya su culminación ya en el fin del tiempo. Entonces, estos 3 periodos, y que este último periodo, y uno ve un hilo conductual que va a hacer que los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, van a existir siempre dentro de toda la historia de la humanidad. No es que con nuestro Señor Jesucristo en adelante esto haya cambiado. Entonces, eso es más o menos a nivel de síntesis los 3 periodos de la iglesia. Muy bien. Pastor, una última pregunta en honor al tiempo. Usted nos paseó por la doctrina. Tanto es así que mencionó la doctrina del origen del mal, la doctrina del origen del hombre, la potencialidad que podía alcanzar el ser humano, que eso ya es una profecía más que doctrina, la ley alimenticia, la doctrina de la adoración. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué se debe que durante este primer periodo de la iglesia prácticamente es desconocido para el mundo cristiano, habiendo ahí, estando ahí las bases de lo que es la religión en el fondo? Bueno, cuando está culminando ya, digamos, cuando culmina el segundo periodo de la ley, ¿verdad? Hay un suceso que se ve en el cielo, ¿verdad? Que tiene que ver con la expulsión de Satanás, ¿verdad? Dice de que Jesús manda la última misión de los discípulos, van y vuelven, dice, contentos porque sanaban enfermos, porque la gente le escuchaba. Fue maravillosa la experiencia. Entonces Jesús le dice que no se alejen de eso. Y yo veía, decía, a Satanás que caía como un lucero.
así, un rayo, como un rayo a la tierra. Y Satanás fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. O sea, Satanás ahora está acá haciendo una ley desaforada, porque la palabra de Dios no se cumpla, ¿cierto? Y precisamente el hecho de ignorar, ¿cierto? Porque esta vida tan rápida de la contemporaneidad que vivimos nosotros, el pasado no existe, y también hay intereses de conocer el pasado, ¿no es cierto?, de conocer a Israel, y mucho más atrás, con mayor razón, para poder instaurar, orquestado por Satanás, una nueva forma de dirigirse a Dios. Este es el trabajo de Satanás, que ha permitido que las cosas hoy día no se conozcan, pero Dios está levantando su iglesia, y como nosotros, su iglesia está hablando la verdad. Muchas gracias, pastor. Bien, así ya llegamos al final de nuestro programa. Hoy día tuvimos solo 2 preguntas, porque este tema la verdad es que requiere de bastante tiempo para ser desarrollado. Queremos sí dejarles calurosamente invitados para asistir al punto de reunión en Carrera con Aníbal Pinto en San Rosendo, en los horarios de la mañana a las 10:30 y en la tarde a las 16 horas. También le invitamos a visitar la página web www.idnp.cl para que usted pueda seguir formándose, conociendo, tomándose una opinión respecto de cada uno de los principios que allí aparecen. No deje de enviarnos sus preguntas, sus consultas, porque trataremos de algún modo de contestarla a través de su programa A la Luz de la Verdad. Nos vamos despidiendo, hermano Ariel, por favor. Bueno, le damos las gracias a Dios, principalmente porque el tema de hoy siempre enriquece la doctrina, siempre nos enseña y nos ayuda a poder crecer. Que haya sido de provecho para ustedes este programa, y nos vemos la próxima semana en este canal, en su programa La Luz de la Verdad. ¿Pastor? Bueno, estimados televidentes, espero que esto haya sido interesante para ustedes. Estas son verdades que en realidad solamente la voluntad de Satanás ha permitido porque este es su mundo, él es de acá, ¿no es cierto? Y tiene cautiva ahora a la humanidad. Como en Egipto había un faraón, él es el faraón ahora. Y la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, tiene que liberarse de este cautiverio, pero para esto es necesario que nosotros conozcamos la historia de la verdad. Que siento para bendiga. Por mi parte, entonces, agradecemos nuevamente la sintonía que usted tiene con nosotros y le invitamos a que tenga una muy buena semana y que el sábado también se conecte con nosotros. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.